Bueno, ahí está grabando. A ver si alguien más se sumó para que le pase asistencia. Creo que no. Bueno, nada, vamos a ver aplicaciones web, a hacer la primera clase desde la virtualidad de este año. La idea siempre es contarles un poco los conceptos, pero después van a tener actividades relacionadas con estos conceptos para que ustedes puedan avanzar. Y siempre en el campus tienen los apuntes y las referencias a la bibliografía para poder profundizar los temas que hablemos. ¿Sí? No tomen esto como el contenido total que se va a evaluar después, porque siempre la clase, y sobre todo haciendo educación a distancia, no es tan profundo en los niveles de abordaje como para después decir, bueno, esto es lo que realmente se evalúa. Vayan siempre a los apuntes, vayan a las referencias bibliográficas que están en el campus y pueden repasar a partir de ahí. Y también tienen, fíjense en la parte de bibliografía que está en la primera pestaña del campus, hay una sección ahí, bibliografía, que este año la he cambiado un poco la bibliografía y he buscado autores con licencias Creative Commons para que la puedan utilizar libremente sin necesidad de estar comprando ningún libro. Los he chequeado y los conceptos que se vierten ahí están bien, son acordes y no requieren la compra de libros que son bastante onerosos de algunas editoriales que son muy caras. Bueno, vamos a comenzar con el concepto de aplicación web. ¿Qué es uno se pregunta enseguida, ¿qué es una aplicación web? Bien, hasta ahora vimos en la unidad anterior una manera de construir sistemas de gestión de información que respetan una arquitectura determinada, o sea, es una forma de construir esos sistemas que se basan en la arquitectura cliente-servidor. Es decir, tengo un cliente que hace peticiones a un servidor y que tienen un protocolo en común que pueden dialogar a través de ese protocolo y el servidor da la respuesta. Bueno, una aplicación web es una implementación de un tipo de sistemas que respetan esta arquitectura cliente-servidor. Siempre las aplicaciones web respetan la arquitectura cliente-servidor y los actores que tenemos en las las aplicaciones web son, por un lado, el cliente web, que es un navegador o un browser o cualquier sistema que se construya y que sepa dialogar a través del protocolo HTTP, porque uno enseguida encajona a que el cliente web es el browser o navegador, pero no, hoy día hay aplicaciones de teléfonos que saben dialogar HTTP y pueden enviar sus peticiones a cualquier servidor web. Y del otro extremo tenemos el servidor web, ¿bien? Que no es ni más ni menos que un software que está ahí siempre funcionando y que está a la espera de de recibir peticiones HTTP. Un poco esto en la unidad anterior lo vimos, no con mucho nivel de profundidad, pero explicamos cómo es el funcionamiento de esta arquitectura. Sobre todo aplicado a lo web, ¿bien? Bueno, esto le decía, ¿quién es el cliente web? Normalmente es cualquier software que tiene capacidad de interactuar, por un lado con el usuario y por otro lado con un servidor web, y que lo hace a través de HTTP. Ahí hay varios logos de productos comerciales, algunos más conocidos, otros menos conocidos, pero creo que ya los deben tener a más de uno visualizado. En el cliente web hay varias tecnologías que se pueden utilizar para mejorar la eficiencia de nuestra aplicación web y lograr esto que hablábamos en la última clase presencial, que decíamos que, bueno, tenemos que lograr un sitio web que sea confortable para el usuario, ¿no? Que estamos en un mundo en el cual irte a la competencia está a un clic de distancia. Entonces, tenemos que lograr
experiencia para el usuario que sea cómoda, atractiva y que brinde sobre todo confianza hacia el usuario. Y para lograr esto hay varias tecnologías que se utilizan del lado del servidor y del lado del cliente. Por ejemplo, lo más básico que se utiliza del lado del cliente es obviamente HTML para estructurar el documento que se le envía al cliente, CSS para aplicarle estilo a ese documento y para que sea la página en particular que se le envía al cliente para que sea más atractiva, y JS o JavaScript, que es un lenguaje de programación que permite poner un poco de funcionalidad de programación del lado del cliente para agilizar las cuestiones, sobre todo relacionadas con la validación de formularios y con algunos cálculos o algunas acciones que puedan hacerse en el cliente sin necesidad de ir a consultar al servidor para evitar el tráfico en la red y la demora de cara al usuario. Hay muchas tecnologías que se usan para que sean desplegadas en el cliente web, también en relación con el servidor web, y que están muchas basadas en JavaScript. Quizás la más antigua sea Ajax, y después han surgido. Ajax es para el pedido asincrónico de información, o sea, uno está en el navegador, puede hacer alguna acción y puede estar haciendo peticiones al servidor web sin la necesidad de que haya una petición completa de HTTP que implique traer un nuevo documento al cliente web. ¿Bien? O sea, puedo en una parte del documento que ya estoy navegando hacer alguna acción y pedirle información al servidor y que se muestre en esa parte. Lo típico que ven ustedes es cuando no sé, cuando ponen en Google y empiezan en la barra de búsqueda, empiezan a tipear algo y ya Google les sugiere otras búsquedas que han realizado otros usuarios. Entonces, esa información la tiene Google en su base de datos y ustedes, a medida que van tipeando, eso se le va mandando la información al servidor y el servidor va respondiendo con sugerencias de búsquedas aproximadas. O cuando están haciendo una compra en cualquier sitio de comercio electrónico como Amazon, Mercado Libre o estas de origen asiático que han ingresado no hace tanto aquí en Argentina, uno lo que va haciendo uno a medida que tipea es pegarle al servidor web, pegarle en el buen sentido. Cuando digo pegarle quiere decir que le estoy haciendo peticiones al servidor web, y el servidor web, como se da cuenta que hay un programa que atiende justamente eso, aproxima las búsquedas y envía sugerencias al cliente para evitar que uno tipee o para ayudarle a uno a ajustar la búsqueda que está haciendo. Eso lo hace Ajax, por ejemplo. Y hay varias tecnologías como framework de trabajo que por ahí más adelante avanzamos sobre alguna, como React, es como que React sirve para que el cliente reaccione ante determinados eventos y hacer algunas acciones. Angular, Vue.js permite, sobre todo la interacción con base de datos, parece bastante transparente. A medida que uno va escribiendo o haciendo algunas cuestiones, va como actualizando bases de datos y demás. Bueno, ¿quién es el servidor web? Decíamos, tenemos un cliente web, que puede ser cualquier software que sepa hablar HTTP. Del lado del servidor, obviamente, hay un software que también sabe hablar HTTP. Entonces, cualquier software que está a la espera de una petición HTTP y que está conectado, está en línea en la web y tiene acceso, obviamente, a Internet como medio de comunicación, nada, cuando recibe una solicitud, una petición, o sea, alguien previamente le establece una conexión y le manda una petición vía HTTP, ese software está ahí a la espera y procesa la petición y devuelve la consulta que el recurso web que sea necesario, ya sea el resultado de una búsqueda, una imagen, un video, un audio, lo que fuera, el servidor web lo devuelve.
bueno, ahí tienen algunos logos de marcas comerciales y no tan comerciales. Apache es una fundación sin fines de lucro, pero también está Google Web Server, está Internet Information Server, Lightspeed, Engine. Me faltó colocar el AWS, Amazon Web Service, que también es otro servidor que aparte también hace de hosteo, tiene un tablero de administración bastante interesante. Bueno, ¿qué tecnologías utilizamos del lado del web server? Normalmente está asociado un lenguaje de programación con algún framework de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Un lenguaje como lenguaje nativo y un marco de trabajo que me provee un montón de librerías, de herramientas que me facilitan un montón de cuestiones a mí como programador y no tengo que estar dedicándome, por ejemplo, a poder interpretar las peticiones HTTP, sino que ese framework tiene una parte que las interpreta y a vos como programador ya te llega una petición en la cual vos de esos parámetros obtenés lo que necesitas, haces el procesamiento que querés y das la respuesta que corresponda. Hay muchas tecnologías que son muy conocidas. Java, por ejemplo, tiene el framework Spring, es un framework bastante potente, muy interesante. PHP como lenguaje de programación, ustedes dirán, bueno, PHP es viejo, sí, PHP se utiliza todavía y se utiliza mucho, sobre todo porque hay muchos sitios que fueron construidos en su momento con PHP. Hay un framework Laravel que se puede utilizar con PHP. Bueno, toda la tecnología .NET o C Sharp, que ahora evolucionó a C Sharp. Python, el framework de trabajo que utiliza normalmente Django, sí, ese es el que ha triunfado sobre algunos otros que hubieron. Del lenguaje Ruby, el framework es Rails, y después hay una tecnología que se llama Node.js, que lo que hace es, te permite utilizar JavaScript también del lado del servidor. ¿Bien? O sea que ahí, utilizando esa tecnología, uno podría programar JavaScript para que sea enviado al cliente y ejecutado en el cliente, y JavaScript también para que sea utilizado en el servidor. Consulta, gente, los veo como muy tranqui. Vamos, que nos conocemos todos. Participen, si no esto va a ser aburrido. Bueno, si nos centramos en el servidor web, ¿qué es lo que me puedo encontrar adentro del servidor web? Creo que esto ya lo hablamos también en las clases presenciales. Primero y principal, lo que voy a encontrar en el servidor web son los programas que me ayudan a resolver la lógica de negocio. Bien, todos los pequeños programitas que se encargan de administrar el stock, administrar los clientes, facturar, no sé, lo que fuere, dar de alta expedientes, incorporar notas a los expedientes, de la temática que estemos hablando, bueno, todo eso que hace la empresa u organización para su funcionamiento va a tener los respectivos programas del lado del servidor que van a resolver esa lógica de negocio. Bueno, entonces, ¿qué me voy a encontrar? Van a ser esos pequeños programitas acotados o más bien atómicos. No es un programa monolítico integral que se encarga de hacer absolutamente todo, sino que se fracciona por las distintas acciones que se tienen que hacer en el sistema. También vamos a encontrar páginas HTML alojadas en el servidor web que pueden ser estáticas o que pueden ser dinámicas, ¿sí? Estática quiere decir que su contenido no varía, todo el mundo que la accede ve lo mismo, y las dinámicas son aquellas que el contenido varía en función de lo que personaliza el usuario cuando las está utilizando. Y me parece que tapé el micrófono justo cuando estaba hablando. También, bueno, nos vamos a encontrar con scripts escritos en algún lenguaje de scripting.
Normalmente los scripts están escritos en JavaScript, pero existen también otros lenguajes de scripting como Visual Basic Script. No son tan utilizados, pero existen y se los pueden utilizar también. Después, bueno, puedo encontrar documentos en general, archivos PDF, archivos de texto, planilla de cálculo, videos. Bueno, al final dice videos, multimedia, imágenes y demás. Bueno, esto lo vimos con un ejemplo en el pizarrón, pero no está de más, no está de más repasarlo. ¿Cómo es el proceso que transfiere desde que un usuario hace el pedido de un recurso que está en la web hasta que ese recurso le llega al usuario? Toda esa transferencia, lo primero que el usuario hace es indicar una URL en la cual se quiere, del objeto que se quiere acceder, ¿bien? Del recurso que se quiere acceder. Ese objeto puede ser una página en particular o puede ser cualquiera de los otros documentos que hablamos hace un ratito, ¿sí? Pero recuerden que cada objeto en la web tiene una única dirección que está dada a partir de la URL. Cuando el usuario especifica esa URL, el cliente web lo que hace, o cualquier software que esté dedicado a la conectividad con un servidor web, lo que hace es primero establecer una conexión con ese servidor web. Eso si estamos hablando de la versión de HTTP, la 1.1 en adelante, esa conexión se mantiene viva, ¿bien? No se cierra. Recuerden que en la primera versión cada petición abría y cerraba la conexión. Previo a esto, para poder abrir esa conexión contra ese servidor, hay que encontrar ese servidor, con lo cual es muy probable que si no navegaron ese sitio web en algún momento, lo que haya que hacer primero es un pedido a un servidor de DNS de forma tal de que me diga, bueno, esta URL que estoy indicando, cuál es la verdadera IP para poder acceder a él. Eso se encarga el cliente web. Eso no lo hace el programador, y el cliente web se encarga de hacer ese pedido de DNS y de traducir la URL en lenguaje más coloquial de nosotros los seres humanos, que está escrita, como puede ser www.udc.edu.ar, traducir eso a una IP, ¿bien? Lo hace el servidor de DNS y el cliente ya tiene esa información y ya sabe cómo manejarse. Una vez que sabe cuál es el servidor y se hace la conexión, recién ahí se envía la petición HTTP al servidor web. ¿Bien? Ese servidor web, bueno, recibe esa petición y tiene que, de alguna forma, responderle al cliente, ¿bien? Y tenía varias posibilidades de respuesta. Puede ser que esté todo bien y que le devuelve el objeto que se está requiriendo, el recurso que se está requiriendo. Puede ser que ese recurso no exista, que no lo tenga, o que la petición no sea para él, con lo cual devuelve un mensaje de error. O puede ser también que, si bien lo tiene, el usuario que está pidiéndolo no tiene permiso de acceso, ¿bien? Con lo cual también está su correspondiente codificación de respuesta. Acuérdense que siempre que el servidor devuelve algo, envía un código de respuesta al cliente web, ya sea por la positiva, que envía un 200, o por la negativa, o si hubo alguna falla, que envía errores del orden de los 400 y 500. Bueno, si lo que recibe el cliente, lo que había pedido el cliente web era un archivo HTML, el servidor se lo devuelve, el cliente web lo que hace es inicia el proceso de representar en la pantalla ese archivo que está recibiendo, ¿bien? Con lo cual hace una interpretación de las etiquetas que vienen en ese documento, que son todas HTML, y las comienza a mostrar por pantalla. Si en alguna de las etiquetas
encuentra algo que está haciendo referencia a otro recurso que no venía en ese HTML, es decir, puede haber referencia a imágenes, a videos, archivos PDF, a lo que sea, si, si en alguna etiqueta existe esa referencia, automáticamente hace la petición para que el servidor web le vuelva a enviar esa referencia, ese objeto. ¿Bien? Le vuelvo a enviar, no, le envíe realmente el objeto. Y las referencias pueden ser dentro del mismo sitio web. Por ejemplo, descargo una página en particular del sitio que tenía una foto que está alojada en el mismo sitio, a ese mismo servidor web se la pide y el servidor web se la envía. Ahora, puede haber una referencia a un video en YouTube, que es un sitio totalmente aparte de YouTube. Entonces también hace un pedido a otro servidor web y ese servidor web se encarga de responderle lo que necesita. O sea, no necesariamente dentro de una página web la interacción es siempre con el mismo servidor web. Puede haber interacciones con otros servidores web. Una vez que se termina todo el proceso de descarga y transcurrido un tiempo prudencial, esa conexión que se establece entre el cliente y el servidor web se cierra. ¿Bien? Normalmente en forma simultánea se va mostrando la página al usuario a medida de que se va recibiendo la información. A veces da la sensación de que ya vino toda la información y que después se muestra y se cierra la conexión, pero esto se puede hacer en paralelo, ¿sí? Bueno, esto habían un par de videos aquí que se los dejo para que lo miren después. Consultas hasta acá, esto es medio repaso de lo que vimos. No, profe, todo bien. Bien, aprovecho a tomar asistencia. A ver. Llegó. Llegó Oviedo. Jara también, que no le había tomado asistencia. A Jorge también, que lo había escuchado, pero no le había tomado asistencia. Me están faltando Cisterna, Goyenerre y Gallo. ¿Están? No los veo yo. Bueno, cuando hablamos de aplicaciones web, estamos hablando de un sistema de gestión de información, ¿no? A eso me refiero con un sistema. Un sistema que gestiona información para una empresa, para una organización, para alguna entidad gubernamental, para lo que fuere, que está publicado en la web y que tiene acceso todo el mundo, ¿no? Entonces, entran en juego acá ciertos criterios relacionados, por un lado, con la seguridad y por el otro lado, con los permisos que tienen cada persona que hace uso de ese sitio web. Podemos diferenciar entonces en las aplicaciones web que depende quién usa la aplicación web, accede a una o a otra parte de la aplicación web. A estos sectores, a estas partes de la aplicación web que se pueden acceder, se las conocen como entornos web. Y en la mayoría de los sitios web existen hay 3 entornos web que están coexistiendo en todo momento. Estos entornos web se los conocen como Internet,
que encima es un nombre que poco ayuda a salvar esta confusión que existe entre la web y lo que es Internet realmente como medio de comunicación. Pero bueno, es en ese sitio web, en ese entorno web que se lo conoce como Internet, lo que se intenta es reflejar cualquier usuario que tiene acceso a la red, a Internet y que puede conectarse a la web. ¿Bien? Entonces, todo el mundo que navega y puede acceder al sitio, uno está viendo la parte del sitio que es más pública, ¿sí? Que todo el mundo tiene acceso. Entonces, el entorno ese web, en donde voy a ir avanzando porque creo que está más aplicado, más explicado, el entorno, la parte de nuestro sitio web que es pública para todo el mundo, que todo el mundo pueda acceder sin que haya restricciones y que se muestra ahí información que verdaderamente es pública, a esa parte de la aplicación web se la conoce como el entorno web Internet. ¿Bien? Es público para todo el mundo. Y no piensen que esto es una sola página de nuestro sitio web o de nuestra aplicación web. Ustedes van a ver que yo uso diferencio mucho entre lo que es página web y sitio web o aplicación web. Si bien sitio web y aplicación web no es lo mismo, la aplicación web es más potente que un sitio web, a los efectos de nuestra materia, de nuestro espacio, lo podemos utilizar como sinónimo, aplicación web o sitio web. No podemos utilizar como sinónimo página web contra sitio web y aplicación web. Cuando hablo de página web estoy hablando de una sola página en particular de un sitio. Un sitio es un conjunto de páginas que son todas las páginas que nosotros ponemos a disposición de los usuarios para brindar nuestro servicio. ¿Bien? Si hago esa salvedad entre páginas es una sola, es un solo documento HTML que se descarga al cliente, cuando estoy hablando de sitio web o de aplicación web que lo uso de manera análoga, lo uso igual, a veces uso un término o uso otro, ahí me estoy refiriendo al sitio completo, ¿sí? A la aplicación web completa, al espacio completo de todas las páginas que están a disposición de los usuarios. Y hago esa salvedad también porque muchas veces se presta confusión. Así como confundimos Internet con la web, confundimos una página web con un sitio web. Bueno, les decía, la parte de nuestro sitio web, o sea, todo el conjunto de páginas que son accesibles sin necesidad de restricción alguna de acceso, que todo el mundo pueda acceder, a esa parte se lo conoce como el entorno web denominado de Internet. Ahora bien, nuestro sitio web, que es de uso público, que está publicado en la web, puede tener algunas partes que tengan el acceso restringido, porque necesitamos que a esa parte accedan usuarios o personas que de alguna forma nosotros las tengamos identificadas a esas personas. Entonces, siempre que ustedes encuentran un sitio web en el cual tienen que autenticarse, o sea, tienen que poner su usuario, su contraseña, tienen que identificarse y autenticarse, o sea, decir soy fulano de tal y encima demostrar que soy fulano de tal. Son dos procesos diferentes, ¿no? Uno se identifica con su usuario y se autentica con su mecanismo de seguridad de clave que usemos, que tengamos que utilizar. La más común es usuario y contraseña. Pueden haber tokens, pueden haber ¿cómo se dice? Doble certificación de autenticación. No sé, pongo la clave y después me piden un token. Depende normalmente el valor de la información, lo iba a decir con otras palabras, pero es esto, depende del valor de la información que se resguarde detrás de esa puerta de acceso que es el login de un sitio web. ¿Bien? Si uno se registra en un diario, bueno, normalmente usuario y contraseña
ya está, alcanza. Ahora, si uno está entrando al home banking y probablemente te pidan un token validador o pones usuario y contraseña y para determinadas operaciones dentro del home banking te piden un token que es una segunda instancia de, de autenticación. ¿Bien? Bien. La parte pública, entorno web, se llama Internet. Y tenemos partes que son más privadas dentro del sitio web que puntualmente son dos entornos. A uno se lo llama extranet y al otro se lo llama intranet. ¿Han escuchado estos términos? ¿Alguien sabe de qué se trata cada uno de estos y por qué hay una diferencia entre uno y otro? Alguno que me diga, vamos ahí, que interactúe. Alguno que leyó el apunte, porque ahí estaba. De paso le tomo asistencia externa. Vamos, alguno que abra el micrófono, vamos, que me cuente qué es la extranet y qué es la intranet. Bien, los prestadores de ceros es un ejemplo de extranet. Está perfecto, está muy bien el ejemplo. ¿Qué característica tiene un prestador de ceros? Estoy esperando, están escribiendo ahí, ¿eh? A ver qué me dicen. Así no me adelanto. Ahí pone Eliana, pone, bueno, Internet es de acceso público, es lo que veníamos hablando. Intranet es privado, interno, como cuando me logueo en una página. En un sitio web sería ahí, en una aplicación web, no en una página. ¿Bien? Ahí está, ese es un error que yo detecto siempre. Estamos acostumbrados a hablar de tal página web y no es una página web, es un sitio web. ¿Bien? Y acá hay un pequeño errorcito que dice extranet privado también, pero solo lo ven los administradores de la página, del sitio sería, no. No está del todo bien eso. ¿Alguien sabe la diferencia entre intranet y extranet? Si desglosamos la palabra intra y extra, ¿qué querría decir? Que intra sería interno y extra externo. Bien, va por ese lado. Bien, Jorge, bien. Va por ese lado. Ahí están escribiendo los chicos, espero a que terminen y después charlamos. La intranet es una red privada, interna. Interna está bien, también lo decía Jorge. ¿Interna desde qué punto de vista? Es una empresa en la cual se pueden acceder los empleados, pero también administradores con otro permiso. En la bien Candela, bien la definición esa. Candela dice intranet, por ejemplo, de una empresa en la cual pueden acceder los empleados, pero también administradores con otros permisos. Pregunta ella, pero esa pregunta, si es una afirmación, está bien. Ahí está Agustín también. Espero que conteste Agustín y después avanzamos con el tema. Dice Agustín que se refiere a los usuarios que pueden acceder al sistema. Por ejemplo, este mismo sistema que estamos usando podría ser considerado como una intranet. Perfecto, Agustín. Este sistema que estamos utilizando nosotros es como una especie de intranet a los efectos de la Universidad de Chubut. ¿Bien? Claramente son dos espacios de un sitio web o de una aplicación web que no es que, si bien están públicos en la nube, o sea, el acceso está público en la nube, no todo el mundo puede entrar.
Y la diferencia un poco está en lo que viene marcando acá Candela y Agustín, y también Jorge lo mencionó ahí a la pasada. Cuando nosotros hablamos de intranet, hablamos de algo interno de la organización. ¿Bien? Entonces, quienes tienen acceso a la intranet son personas que pertenecen a esa organización. ¿Bien? Normalmente son empleados de la organización, ya sea una empresa, un organismo estatal, una ONG, lo que sea, pero son gente que trabajan para esa organización. Entonces están entrando a la intranet, que es la parte interna de los sistemas que utiliza la organización para su funcionamiento. Entonces me dirán ustedes, bueno, ¿qué es la extranet? Bueno, la extranet también es una parte que no puede estar visible a todo el mundo, porque no puede ser así, que necesito que esa persona que acceda tanto a la intranet como a la extranet poder identificarla. Y la extranet, el ejemplo de Luca Ferigotti, es justo ese ejemplo. Él dice, los prestadores de ceros es un ejemplo de extranet. Y tiene razón, porque piensen ustedes ceros como obra social. Ceros tiene una parte del sitio web que es pública para que todo el mundo acceda y vea, y por ejemplo vos podés consultar la cartilla de prestadores, ¿no? Entonces cualquiera que está navegando la puede consultar sin necesidad de tener que loguearte a ceros. Ahora bien, si vos sos empleado de ceros, entras a la parte de intranet, y cuando entras ahí podés realizar tu trabajo dentro de la organización, dentro de la obra social, a partir del subconjunto de páginas del sitio web que están destinadas para el trabajo interno de ceros. Pero hay una parte que ceros tiene, que son los prestadores, que son los médicos que le prestan servicios a los afiliados. Entonces, los médicos prestan servicios a los afiliados, uno va, se atiende, hace las prácticas que tenga que llevar a cabo, y ese médico termina facturándole a ceros, o sea, tiene que hacerle una factura para cobrarle todo el trabajo que hizo con sus afiliados. Y esa factura, ¿qué hace? ¿La manda por correo? ¿Va al mostrador y la presenta por mostrador? Bueno, antiguamente se hacía así, ahora ya no. Ahora hay una extranet que el prestador puede entrar, autenticarse y cargar su factura y ver el historial de facturas que presentó, el historial de pagos que se le han hecho. Si los pagos distan mucho de la factura, empezamos con la protesta. Si se acercan, reducimos la protesta, y así estamos. Pero bueno, nada, fue más allá del chiste. La idea es que el concepto de extranet es alguien que tiene un vínculo con esa empresa, tiene un vínculo comercial o laboral, o existe una relación que la empresa te tiene que identificar para que sepas que sos vos realmente. Como si yo fuera médico y fuera prestador de cero, no les recomendaría a ninguno de ustedes que se atienda conmigo, y aparte, bueno, en algún momento le facturaría y presentaría esa factura. Pero ceros tiene que poder identificar que yo soy el médico, que soy quien digo ser, y que lo que le estoy facturando es lo que corresponde. Entonces, bueno, yo cargaré el detalle de todas las personas que atendí, presentaré mi factura y después me liquidarán y me pagarán ellos. Entonces, la parte de un sitio web que las personas tienen que autenticarse, tienen que loguearse, pero que no son empleados de la empresa, de la organización, de lo que fuere, pero tienen acceso a esa parte para poder hacer algo dentro del sitio web, que no puede hacerlo todo el mundo, que no está público, a esa parte se la llama extranet. A ver qué ejemplo podemos dar. Supónganse que tenemos una mayorista ¿cómo se llama? Un comercio mayorista de golosinas, ¿no? Y un mayorista importante, ¿no? Un mayorista a nivel nacional. Es muy probable que el mayorista, dentro de su
extranet tenga algunos servicios para que, por ejemplo, Arcor, Georgalos, todas las empresas que se dedican a fabricar golosinas, puedan subir ahí sus listas de precios, no sé, su factura, cuando le venden algo, poder facturar y venderlo. Esas otras empresas no son empleadas de nuestra mayorista, son empresas autónomas que funcionan y el vínculo nuestro con esas empresas es comercial. ¿Bien? Entonces, bien, hay una parte en la cual ellos podrían ingresar y cargar algo que nosotros necesitemos para poder facturarle, para poder ajustar nuestros precios, para lo que sea. ¿Bien? A ver qué otro ejemplo puede ser. Y acá le tiro la pelota a ustedes. Cuando ustedes, por ejemplo, utilizan Mercado Libre, ¿qué parte de estos entornos web están utilizando? Y acá va la pregunta y responden ustedes. Cuando utilizan Mercado Libre, ¿qué partes del entorno web, de los distintos entornos web de Mercado Libre están utilizando? Muy bien, Brenda. Muy bien, Jacqueline. ¿O Brenda o Jacqueline? No sé. Ella propone Internet y extranet. ¿Bien? ¿Cuándo utilizan Internet y cuándo utilizan extranet? Está bien lo que dice, ¿eh? No utilizan la intranet porque no son empleados de Mercado Libre. Si fueran empleados de Mercado Libre, entrarían a una parte de la intranet y harían su trabajo dentro de Mercado Libre en la tarea que corresponda. ¿Bien? Pero bueno, ¿qué parte es la parte Internet y qué parte es la parte extranet? Cuéntenme ustedes. Abran micrófono, que es más fácil que estar tipeando. Es más rápido. Si no me equivoco, la parte de internet sería la parte pública, o sea, sin loguearse, y la extranet ya cuando vas a realizar una compra y ya estás logueado. Perfecto, O sea, es eso. depende del tipo de acceso. Pero puntualmente es eso. Uno cuando busca un producto no necesita estar logueado. Uno cuando está haciendo la búsqueda de un producto no tenés por qué estar logueado. Vas buscando. Ahora, donde encontraste lo que te gusta y querés meterlo a un carrito de compra, inevitablemente te va a llevar a que te tengas que loguear para poder identificarte. Y cuando te identificas, te estás diciendo, che, soy yo, fulano de tal, pues bien, te está redirigiendo automáticamente a la parte de la extranet del sitio web porque no sos empleado de Mercado Libre. Entonces, sos un usuario de Mercado Libre, un cliente de Mercado Libre y nada, abrís tu sesión, tenés tu carrito de compras ahí. Si es el primer producto, lo agrega. Si había más productos, también lo agrega. Y en algún momento empezás tu proceso de compra. Entonces ya todo lo que es la parte de agregar productos al carrito de compra y llevar adelante la gestión de la compra, o sea, ya decir, bueno, elegir, voy a pagar con plata disponible en Mercado Libre o con tal tarjeta de crédito o no me acuerdo si había otro, o con crédito, bueno, ahora te dan crédito yo también, o con crédito voy a pagar esto, pues bien, ya te tienen que tener identificado. Entonces, tenés un vínculo comercial con Mercado Libre, porque es eso, justamente, sos cliente y estás comprando algo, te tienen identificado, saben quién sos, saben cuál es tu cuenta bancaria, tu correo, tu teléfono, te mandan por WhatsApp, te pueden identificar, saben tu dirección, entonces te pueden mandar el paquete. Pero vos no sos empleado de Mercado Libre, entonces estás entrando a la parte de extranet. Es la parte en la cual la empresa tiene vínculo con gente externa de la empresa. ¿Bien? Y a grandes rasgos,
estos son los tres entornos que hay. Internet, que es el público, es como el más abarcativo, donde todo el mundo, o sea, alguien que tiene acceso a la intranet, también tiene acceso a la parte pública. ¿Se entiende? Alguien que tiene acceso a la extranet también tiene acceso a la parte pública. Por eso es como que Internet abarca más que el resto, pero en realidad son partes separadas, son partes distintas del mismo sitio web. ¿Bien? Bueno, vamos a ver ventajas y desventajas de las aplicaciones web. Un poco ya vimos ventajas y desventajas de la arquitectura cliente-servidor, y obviamente que esto no va a distar mucho porque es un ejemplo de todos los posibles sistemas de arquitectura cliente-servidor. Pero bueno, hablando de intranet, que si sos empleado de una organización que tiene un sitio web público y que vos podés loguearte, identificarte y autenticarte, podrías tranquilamente hacer teletrabajo o tener la movilidad deseada para los empleados de la empresa, ¿no? Podrían trabajar desde cualquier lugar si todo el trabajo que se hace está relacionado con el sitio web. ¿Bien? Por ejemplo, si sos un veterinario y trabajas en una veterinaria, por más que parte de tu trabajo sea trabajar en el sitio web, no podrías hacer teletrabajo porque los animales tenés que ir a curarlo a la veterinaria. No podés andar por el mundo y que te manden los animales a atenderlo a donde vos estás. ¿Bien? No necesariamente el hecho de tener una intranet hace que el teletrabajo sea posible. En tanto y en cuanto se pueda, lo facilita y garantiza poder hacerlo. Bueno, la lógica del negocio y los programas que responden a ella se encuentran centralizados en el servidor web. Eso es parte de la arquitectura cliente-servidor. Entonces, al estar centralizado, es una ventaja porque los actualizo y ya cuando lo acceden la próxima vez los clientes ya está actualizado. El problema de gestionar el software es esto mismo que estamos hablando. En las PC de los usuarios se reduce drásticamente. No hay que instalar nada en las PC de los usuarios, en las aplicaciones web. Todo uno trabaja en la aplicación web en el servidor. Cuando el cliente accede, se está accediendo a la última versión de la aplicación web que tenemos puesta en funcionamiento. ¿Bien? Les va a decir desplegada, pero todavía no hablamos de ese concepto. En el caso de las aplicaciones de teléfono, que también son aplicaciones que uno las descarga de Play Store o el almacenamiento de Mac, que no me acuerdo cómo se llama, las descarga y esas las tiene en su teléfono. Entonces vos decís, bueno, pero ahí sí tenés algo en el cliente que, bien, eso hay mecanismos que se actualizan y se gestionan rápidamente, donde el mismo usuario le da a actualizar y la aplicación se actualiza automáticamente, con lo cual la gestión de ese software en los clientes no es tan compleja tampoco. Claramente se reduce, a veces en estos casos no se reduce, no se termina por completo, digamos. Bueno, si una organización tiene acceso a la web, no necesito adquirir ni instalar herramientas adicionales para utilizar una intranet con aplicaciones web. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una empresa, supónganse que tenemos, una cadena de kioscos y tenemos un sistema desarrollado con algún sistema standalone que yo en cada kiosquito voy a la caja registradora y a la máquina que factura y le instalo eso cada vez que hay un cambio, voy y lo vuelvo a actualizar y demás. Bueno, cambio de esa tecnología, cambio mi sistema de gestión de información a una aplicación web. Si cada uno de los kioscos ya tenía acceso a Internet y a la web y podían navegar por fuera del sistema o en los tiempos libres, podían navegar y buscar cosas o ir lo que fuera, el impacto de utilizar una intranet con una aplicación web es mínimo. Ya los usuarios solo saben navegar por la web y saben abrir
el cliente web, saben llenar formularios, saben hacer búsquedas, están como capacitados un poco hasta autónomamente, sin necesidad de que haya que invertir en capacitación en ese sentido. Entonces el cambio de una tecnología a la otra no es tan drástico, ¿bien? Bueno, esto va un poco de la mano el segundo punto. El aprendizaje del uso de las aplicaciones web es bastante intuitivo y los usuarios lo realizan solos. Digamos, ya la mayoría sabe utilizarlo. Las aplicaciones web son multiplataforma, solo se necesita un cliente web instalado en cada plataforma. ¿Bien? No importa qué sistema operativo tenga cada computadora de cada puesto de venta, si tiene el cliente web, funciona. Bueno, inicialmente el desarrollo de la aplicación web era complejo, después, a partir de los frameworks, eso fue mejorando. Era una desventaja original que hoy ya no es tal. ¿Bien? Y la otra desventaja, al igual que en las aplicaciones web, que en la arquitectura cliente-servidor, al ser un sistema que está público y accesible por todo el mundo, la seguridad es un punto que hay que tener en cuenta y que hay que invertir tiempo y dinero justamente en preservar seguro nuestro servidor web porque puede ser objeto de ataques. Bueno, así como veíamos separación de funciones dentro de lo que eran las arquitecturas cliente-servidor en general, las aplicaciones web, como responden a esa arquitectura, también existe la separación de funciones. Entonces teníamos, por un lado, la lógica de presentación, ¿se acuerdan? Que interactuaba con el usuario, se encargaba de interactuar con el usuario, pedirle información o mostrarle información al usuario y mandar información a la lógica de negocios o recibir información de la lógica de negocio para mostrársela al usuario. ¿Quiénes están en esa lógica de presentación? Claramente los clientes web. En la lógica de negocios, claramente los que están son los servidores web. Y en la lógica de datos, que era la última lógica que habíamos visto, quienes están ahí son los motores de base de datos. Ahí pongo varias marcas comerciales, Postgres, Oracle, MariaDB, MySQL, hay muchas más. Puse algunas poquitas porque no entraba más al lugar y porque creo que se entiende el concepto de quién está en la lógica de datos. ¿Me siguen hasta ahí? Asumo que sí. Bien, ahí contestaron un par. ¿Se acuerdan que en las arquitecturas cliente-servidor teníamos separaciones de funciones? Bueno, en las aplicaciones web también tenemos separaciones de funciones. Podemos tener todo incluido en un único servidor hardware, y acá voy a agarrar esto gris que ven acá, sería el hardware, y lo que está en amarillo adentro son los diferentes software corriendo en ese hardware, ¿sí? Entonces, podríamos tener un único servidor hardware que adentro tengamos un servidor web que tiene el servidor HTTP y el servidor de aplicaciones integrado y la base de datos, todo corriendo en un mismo hardware. Eso puede existir en nuestra aplicación web. Esto normalmente se da en aplicaciones web cuyos propietarios no tienen una gran envergadura. Puede ser una pyme, por ejemplo. Después puedo tener el paso siguiente, cuando va creciendo esa aplicación web y esa empresa u organización, lo más natural es decir, bueno, aíslo mi servidor de base de datos. ¿Para qué? Para que no esté directamente conectado a la web. Recuerden esto, miren. Acá está todo en un solo hardware, con lo cual la base de datos también está expuesta a la web, o sea, no hay un intermediario. No puedo poner un firewall acá. Mejor dicho, no puedo poner un firewall acá. Está todo en el mismo hardware. ¿Bien? Si bien se pueden configurar IP distintas y redes y demás, es más complejo. Pues bien, el primer paso natural sería separar la base de datos y colocarla o en la misma red o en otra red, pero que no estén en el mismo hardware. ¿Bien?
Podría tener otra configuración que tengo todo en un mismo hardware y tener el servidor HTTP por un lado, el servidor de aplicaciones por el otro y la base de datos por el otro. Hay servidores web que tienen los dos integrados y que funciona bien y hay servidores web que los puedo tener por separado y también como que dividen funciones de qué hace cada servidor y distribuyen la carga de trabajo. Puntualmente Apache está separado. Apache se encarga de lo que es contenido estático, o sea, recibir las peticiones HTTP. Si lo que están pidiendo, por ejemplo, es una página estática, él mismo la puede agarrar y devolvérsela al cliente. O una imagen, él mismo la puede agarrar y devolvérsela al cliente. Si lo que tiene que hacer es ejecutar algún programa del lado del servidor con la lógica de negocio, existe otro servidor que es el Tomcat. Entonces, le pasa ese pedido al otro servidor y se encarga de resolver la lógica de negocios ese servidor. ¿Bien? Entonces, Apache y Tomcat van de las manos, son los dos de la misma organización y van de la mano. Todo esto puede estar en un solo hardware. O bien, puede estar en dos hardware también. O bien, el mejor de los casos, puede estar distribuido en tres hardware. ¿Bien? Y así son las distintas separaciones de funciones. Esto lo tienen todo en el apunte explicado. Diferentes configuraciones que pueden utilizarse así como las planteo con diferentes hardware, que esos hardware sean propios o que pueden estar en un almacenamiento también, en un hosting como AWS, tener estos software almacenados en diferentes IP dentro de ese hosting y lograr hacer esos filtros y principalmente aislar la base de datos del acceso directo desde la web. ¿Qué ventajas tiene esta separación de funciones? Lo primero, lograr escalabilidad. O sea, facilita el proceso de escalabilidad. Si yo tengo todo más atómico y más separado, puedo mejorar el servidor que corresponda, que es mi cuello de botella en este momento, sin estar mejorando lo otro, con lo cual bajo los costos de mantenimiento y impacta menos también cuando el sistema está en producción, en funcionamiento, ¿sí? Pero se facilita el escalamiento vertical, sobre todo. Mejorar servidores web o servidor de base de datos, al estar por separado, cuanto más estén separadas las funciones, más fácil de escalar. Cada servidor hardware se puede configurar o dimensionar en función de los requisitos. Y cuando hablo de hardware acá, también puede hacerse para el hosting que contrato, ¿bien? No necesariamente el hardware tiene que ser mío, ¿bien? Tiene que ser propio de la empresa. Puede estar tercerizado el hosteo, entonces, nada, puedo pedir diferentes configuraciones para diferentes servidores en función de los requisitos que tengo. Bueno, aislar la lógica de negocio y la de datos en servidores que no estén directamente conectados a Internet y a la web. Bien, eso les decía, para evitar ataques por cuestiones de seguridad, puedo poner niveles intermedios de seguridad. Bueno, y vamos a ver este tema. Creo que ya llevamos un buen rato. Por ahí vemos este tema y ya cortamos acá nomás y les queda la actividad para mañana hacerla en clase, ¿bien? Digamos, en el horario de clase. La idea justamente de la actividad es investigar. A ver que estoy volviendo hacia atrás. Creo que era la 4, la 5. Ah, la pegué de una. Investigar justamente esto. Investigar quiénes son los actuales, los más utilizados ahora y que pongan algunas características de cómo funcionan, de qué lenguajes se pueden desplegar en esos servidores,
y ver que tengan ustedes una primera aproximación con los sitios web de estos distintos servidores, donde hay documentación para la instalación, para el uso y demás. Bueno, cuando hablamos de metodologías para desarrollar un sitio web, hay un montón de metodologías, ¿sí? Normalmente lo que más se está utilizando, y lo van a ver en ingeniería de software, actualmente son las metodologías ágiles, ¿bien? Y dentro de ellas, Scrum como metodología ágil con mejores rendimientos y con stakeholders, se lo llama en inglés, con interesados, sería la palabra, con diferentes roles de personas que están interesadas porque nuestro proyecto web se lleve adelante, ¿bien? Eso lo van a ver en profundidad en ingeniería de software, con lo cual acá voy a dar un pantallazo general, pero no existe una única metodología de desarrollo de aplicaciones web, pero a grandes rasgos podemos mencionar algunas actividades que sí se hacen siempre, no importa cuál fuera la metodología de desarrollo de software que se utilice, ¿bien? Y aparte también cada equipo de trabajo puede configurar su propia metodología de desarrollo de aplicaciones web, tomando lo que mejor le resulta de varias, unificarlas o usar una siendo lo más purista posible, pero tal tema nos resulta más fácil aplicar esto otro de otra metodología y se puede utilizar tranquilamente, no hay ningún problema. Cada equipo termina confeccionando su propia metodología de trabajo, ¿bien? Pero a grandes rasgos siempre hay que estudiar los requisitos y especificaciones de las aplicaciones web, como de cualquier sistema. Hay que hacer un análisis de requisitos, una ingeniería de requisitos importante y poder determinar de antemano qué es lo que realmente el cliente quiere. Y acá cuando hablo de cliente no hablo de cliente web, sino quien me encarga que realice una aplicación web, qué es lo que necesita para que su empresa funcione, empresa, organización, lo que fuere. ¿Bien? Entonces, cuando defino qué es lo que se necesita, puedo analizar y puedo decir, bueno, qué arquitectura de tecnologías voy a utilizar para desarrollar esa aplicación web. Acá no me refiero a arquitectura de cliente-servidor, sino a ver, bueno, qué tecnologías voy a utilizar. En el cliente voy a utilizar Ajax, en el servidor voy a utilizar Java con Spring y en la base de datos voy a utilizar Postgre. En el cliente utilizo jQuery, en el servidor web utilizo, no sé, Apache Tomcat con Django y Python, y en la base de datos uso MariaDB o MySQL, la que necesite. Pero en función de lo que necesita el cliente, se ajusta la tecnología que se debe utilizar. Obviamente que nosotros como desarrolladores vamos a tener más facilidades con algunas tecnologías que con otras, con lo cual no siempre la decisión de la tecnología pasa estrechamente relacionada con los requisitos del cliente, sino que al menos puedo detectar de lo que yo utilizo qué cuestiones específicas puedo llegar a necesitar de otras tecnologías o buscar qué hay dentro de mi tecnología, de la tecnología que yo utilizo, algunas librerías o algunas cuestiones que me permitan, herramientas que me permitan resolver algunos temas muy puntuales. Por ejemplo, si el usuario necesita hacer algo que implique geoposición, o sea, poder establecer mapas con capas, con un montón de cuestiones para poder, no sé, poner sus sucursales o poner sus puntos de entrega o sus puntos de lo que fuere. Bueno, ahí yo digo, bueno, puedo utilizar mi tecnología, pero por ejemplo, puedo agarrar, si uso Postgres, utilizar PostGIS, que es una librería para geoposición de Postgres. Entonces, todas esas cuestiones se definen, en algún momento las tenemos que definir y normalmente es después del análisis de requisitos. Bien, se diseña la estructura y la lógica de navegación. Bien, cuando nosotros diseñamos nuestra aplicación web,
tenemos que pensar por ahí globalmente y de antemano, bueno, ¿cómo se va a navegar este sitio web o esta aplicación web? ¿Cómo va a funcionar? Entonces, normalmente acá lo que se hace es una especie de maquetado inicial. Existe software para maquetar y son bastante sencillos de utilizar. Hacer un maquetado de cómo va a funcionar el sitio, cosa de que yo se lo pueda mostrar al cliente, a quien me pide el desarrollo del sitio web, y eso me va a dar una retroalimentación, me va a dar información que me ayude a determinar qué es lo que necesita realmente el cliente. O sea, me va a ayudar a saber los requisitos del cliente. Entonces es como que estos tres pasos van ahí medio una sinergia, van hacia adelante, hacia atrás, pero yo puedo decir, tengo estos requisitos, podría hacerlo con esta tecnología, hago una maqueta, se la muestro al cliente. El cliente me dice, no, che, pero aparte de esto necesito esto otro, esto otro, esto otro. Entonces vuelvo a encontrar más requisitos y vuelvo a refinarlos y ahí voy logrando. No es fácil de quitarle en el buen sentido, no es fácil de saber cómo funciona una organización en una primera instancia. ¿Bien? Tengo que ir a hablar con el cliente y el cliente normalmente es el que pone la plata, pero en realidad tengo que hablar con las personas que usan ese sistema, que son las que realmente saben cómo se utiliza el sistema. Bueno, después de eso defino una estructura física, o sea, cómo voy a alojar esas distintas páginas y distintos recursos que va a tener mi sitio web físicamente en el servidor web. Normalmente los frameworks, y acá ayudan bastante, ya establecen una organización que si yo la respeto es mucho más sencillo de trabajar. Se crean los contenidos de la aplicación web, es decir, se crean la base de datos, cada una de las páginas que va a tener el sitio web, y después se realiza el diseño gráfico de las interfaces y demás. ¿Bien? Todas estas etapas son diferentes etapas que cualquier metodología de desarrollo que ustedes utilicen, en algún momento van a abordar estos temas. Se crean páginas estáticas, elementos multimedia, se desarrollan los programas del lado de la lógica de negocio, ¿bien? Que implican los scripts y las páginas dinámicas, se verifica el funcionamiento de la aplicación y después se pone en producción, en la jerga, decimos se despliega o se hace el deploy de la aplicación web y se la pone en funcionamiento. Bueno, si les parece, vemos hasta acá hoy para no cansarlos. Ya apago la grabación.